Pues vamos a empezar a continuar viendo algo de variedades afines y de curvas algebraicas. Antes me gustaría preguntar si tienen alguna duda de la clase pasada. ¿Hubo alguna cosa que quieran comentar? ¿No? No, por el momento todo bien. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la siguiente definición. Entonces vamos a empezar con un conjunto algebraico. Entonces vamos a decir que ese conjunto algebraico que notamos por B es una variedad afín si el ideal de esa variedad es un ideal primo. ¿Ok? Entonces aquí, por supuesto, estoy asumiendo que todo el mundo entiende todo este tipo de cosas. Si alguien hay de repente algún concepto de álgebra que no entiende, entonces vale la pena que me detengan para que me digan, ¿no? Entonces un conjunto algebraico va a ser una variedad afín si su ideal es un ideal primo, ¿no? De acuerdo. Entonces esta característica, como ustedes recordarán del curso de geometría algebraica, sobre esquemas, pues tiene importantes implicaciones en diversas estructuras algebraicas que se le asocian a este conjunto, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, recordar que el ideal de B, por definición, es el conjunto de todos los ideales dentro, el conjunto de todos los polinomios dentro del anillo de polinomios con coeficientes en la cerradura algebraica, que se anulan en todos los puntos, o sea, los polinomios que se anulan en todos los puntos de B, ¿no? Entonces es ese ideal. Entonces es un ideal del anillo de polinomios con coeficientes en K bar. Y entonces, notar que si B está definido sobre K, recuerden que está definido sobre K quiere decir que justamente este ideal puede ser generado por polinomios con coeficientes en K. ¿De acuerdo? Entonces decimos que si B está definido sobre K, entonces definíamos también I de B sobre K como el ideal ahora sobre K de X, que tenían que probar que era un ideal, que se obtenía por intersectar a todos los polinomios o intersectar al ideal de B con justamente el anillo de polinomios con coeficientes en K, ¿no? Entonces, aquí la nota es que bien podría ser que este ideal, el ideal sobre K, o sea, I de B sobre K, sea un ideal primo, el anillo de polinomios con coeficientes en K, pero que aún así B no sea una variedad. Es decir, para que sea una variedad yo lo que requiero es que el ideal de B completo, o sea, este que está aquí arriba, sea un ideal primo aquí. Entonces lo que estoy diciendo es que este ideal podría ser un ideal primo sobre K, pero que el I de B en general no sea un ideal primo. Entonces recuerden cuál es la relación entre I de B y este I de B. Recuerden que yo tengo un morfismo de K de X a K barra de X, y entonces el I de B está acá, y este es lo que se llama la contracción del ideal, es intersectar con K de X, ¿verdad? Entonces si yo tengo que este ideal es primo, entonces su contracción vuelve a ser primo. Pero si este ideal es primo, no es necesariamente verdad que su extensión, que sería este ideal que está acá, sea un ideal primo, ¿verdad? Tenido sobre K. Entonces, justamente la extensión de este ideal es justamente I de B. Recuerdan que se lo vimos la vez pasada, pero eso no tiene por qué ser primo. Entonces, eso es una cosa que hay que tener cuidado. Muchas veces algunos autores, de todas maneras, a este objeto le llaman una variedad, pero le llaman una variedad sobre K. Y entonces, y no es una variedad geométrica. Recuerden que geométrica normalmente hace uno referencia cuando pasa uno la cerradura algebraica. Entonces no es una variedad geométrica, pero bien podría ser, digo, es decir, cuando yo tengo una variedad geométrica, entonces va a resultar ser una variedad para cada campo intermedio, ¿verdad? Porque justamente la contracción de un ideal primo sigue siendo un ideal primo, pero al revés no es cierto, ¿verdad? Cuando yo tengo que una es una variedad sobre K, entonces esta no es necesariamente una variedad geométrica, de hecho tampoco tendría por qué ser una variedad para alguna extensión de campos, ¿sí? Cuando estamos tomando. Entonces, esta observación la hago porque muchos autores a esta si le llaman, si el ideal es primo, si I de B sobre K es primo, a este le llaman una variedad sobre K, ¿no? Pero en este caso, la convención que está utilizando aquí Silverman en particular es que solamente vamos a llamar variedades a las variedades geométricas. Pero ténganlo en cuenta, ¿verdad? Ténganlo en cuenta porque el libro de Milne, por ejemplo, sí define, por ejemplo, curvas, no pidiendo, o sea, pidiendo una propiedad sobre K y no tanto sobre la cerradura algebraica, ¿no? Depende cuál es el interés que uno tenga. Después de todo, en la teoría de esquemas también nosotros definimos variedades sobre anillos arbitrarios, y la condición que se le pedía para una variedad sobre un anillo arbitrario es que fuera reducida e irreducible. Y entonces el hecho de que sea un ideal primo, recuerden que eso va a querer decir que sea irreducible, y lo reducida tenía que ver una cosa con los nilpotentes, ¿verdad? Con los elementos nilpotentes, cosa que aquí automáticamente cuando es primo, eh, en este caso de variedades afines, ¿va? Cuando es primo, entonces automáticamente tendría yo esa situación, pero bueno, hay que considerarlo. Ok, entonces el ejemplo típico es que si yo me tomo un ideal definido sobre los racionales, digamos, el ideal que yo me estoy considerando es el ideal generado por x cuadrada menos 2y cuadrada, entonces la variedad de este ideal, por supuesto, está definido sobre los racionales,
y entonces I de B sobre Q pues es justamente el mismo ideal, pero ahora considerado como polinomios con coeficientes racionales. Entonces resulta que este polinomio es irreducible, el polinomio x cuadrado menos 2y cuadrado es irreducible, por lo tanto, resulta ser primo, ¿verdad? Es un ideal primo. Y entonces, por lo tanto, digamos que la variedad sobre los racionales, digo, este conjunto algebraico sobre los racionales es una variedad, no es una variedad geométrica en el sentido de la definición que yo estoy dando, o sea, no es una variedad afín, porque justamente cuando me fijo en el ideal de B sobre la cerradura algebraica de los racionales, resulta que este ideal aquí no es primo justamente porque se puede factorizar, ¿verdad? O sea, porque 2 sí es una raíz cuadrada, entonces como 2 es una raíz cuadrada sobre Q barra, entonces yo puedo factorizar este ideal justamente como un producto de dos, digamos, el polinomio lo puedo expresar como un producto de dos polinomios con coeficientes en la raíz cuadrada y eso implica automáticamente que el ideal no es primo, ¿verdad? Sí, porque de hecho es el producto de estos dos ideales, ¿de acuerdo? O alguno de estos factores, el producto de estos factores está en ideal, pero ninguno de los factores en sí está en ideal. Entonces no es primo en la cerradura algebraica. Y entonces repito que esto es simplemente el hecho bien conocido de la álgebra conmutativa, que la contracción de un ideal primo es primo, pero no necesariamente si tengo un ideal primo en un anillo más pequeño, su extensión tiene por qué ser primo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, para Silverman, las variedades solamente son las variedades geométricas, es decir, en la cerradura algebraica que el ideal sea primo. Si yo tengo una variedad geométrica, lo repito, entonces esta seguirá siendo una variedad sobre todos los campos intermedios, ¿verdad? Entre K y A, por el hecho de la contracción. Entonces vamos a tomar nuevamente B sobre K, una variedad que se definía sobre K, y entonces vamos a definir lo que es el anillo de coordenadas, y de hecho es el anillo de coordenadas afín de la variedad o de la variedad sobre K. Y fíjense aquí si es K de B, y ¿quién es K de B? Pues ni más ni menos es el anillo de polinomios en las variables correspondientes, que recuerden que el X mayúscula denota un número de variables, es el anillo de polinomios en un cierto número de variables, dividido por el ideal de B, pero no es el ideal de B, sino es el ideal de B en K de X, es el ideal de B definido sobre K. Entonces, fíjense que yo tengo una variedad definida sobre K y sí le estoy asociando un objeto algebraico sobre K, ¿de acuerdo? Entonces, como B es una variedad, entonces yo sé que I de B sobre K es también un ideal primo. Entonces en particular tengo que el anillo, este anillo cociente, es un dominio entero. ¿De acuerdo? Entonces, como este ideal es un ideal primo, porque estoy partiendo de una variedad definida sobre K, entonces este ideal también es un ideal primo, y por lo tanto K de B es un dominio entero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces de hecho es una K álgebra entera, ¿no? Es una K álgebra que es un dominio entero. Y entonces la pregunta es que si el converso es verdad o no. Entonces, ¿qué opina? Se aplica un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, que sea dominio entero implica que este sea primo, pero pues cuando le extienda no necesariamente sé si será primo. Exactamente. Entonces, si este es un dominio entero, si cada vez es un dominio entero, eso no quiere decir que el ideal de la variedad, o sea, lo que sí va a poder decir es que el ideal de este sí va a ser un ideal primo, pero eso como vimos hace ratito no va a querer decir que este que está aquí va a ser un ideal primo. Entonces, no necesariamente se tiene el regreso, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, es básicamente parafrasear lo que habíamos dicho, como bien notó Carlos. Entonces, notar que si ves una variedad sobre K, entonces B sobre L, entonces, si B está definida sobre K, entonces B también está definida sobre L para toda extensión L que es intermedia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una variedad definida sobre K, entonces quiere decir que el ideal está definido por polinomios con coeficientes en K, que en particular también están en L, porque L es una extensión, y entonces también B va a estar definida sobre L. Entonces, si B sobre K es una variedad algebraica, entonces B sobre L también es una variedad sobre L, ¿verdad? Entonces, para todo. Y entonces eso me permite hacer las mismas definiciones análogas. O sea, yo puedo definir el anillo de coordenadas de B sobre L para cualquier extensión, incluso para la cerradura algebraica. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, a B, cuando yo tengo una variedad definida sobre K, a B le estoy asociando un montón de anillos, que son los anillos de coordenadas sobre todas las extensiones en donde está definido, ¿no? O sea, tengo como que toda la gama. ¿De acuerdo? Y todos estos, si ves una variedad algebraica, todos estos van a ser dominios enteros. ¿De acuerdo? Si una variedad algebraica. Entonces, en ese aspecto, estás haciendo una asignación de variedad, K álgebra, pero para cada K extensión. O sea que es una. En este caso lo estoy haciendo nada más para extensiones de campos, ¿no? Ok. Para extensiones de campos, sí.
Le estoy asociando. Ahora que, si ustedes lo piensan tantito, estos son el anillo de coordenadas del cambio de base. Si yo tengo B, una variedad definida sobre K, si lo piensan en términos de esquemas, ¿no? Yo tengo un esquema definido sobre K, eso quiere decir que tenía un morfismo al espectro de K. Pero como yo tengo L una extensión, entonces tengo, L es una extensión, entonces tengo un morfismo del espectro de L al espectro de K, si ven el diagramita. Y entonces lo que estoy haciendo es el cambio de base. Entonces ahora tengo una variedad algebraica definida sobre L que resulta nada más del producto tensorial. A lo mejor lo voy a escribir aquí. Para que lo ubiquen, ustedes que ya saben esquemas, lo voy a escribir así, ¿no? Entonces, yo me tenía un anillo definido sobre K, eso quería decir que es el espectro sobre el espectro del campo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo tenía, ¿no? Eso que quiere decir que un esquema está definido sobre K. En este caso, A, que sería el anillo de coordenadas, ¿verdad? Estoy definiendo K de B. Es el anillo de coordenadas está definido sobre K. Este es K. ¿Sí? Y aquí A lo puedo tomar. De hecho, si quieren lo escribo tal cual como es. Entonces nomás déjenme cambiarle el ancho a la pluma para que no quede tan grande. Ya está. Entonces yo tendría el espectro del anillo de coordenadas sobre K de B. Y este está definido, por supuesto, sobre K, ¿verdad? Porque es una K álgebra. Recuerden que esto es el equivalente a decir que era una K álgebra. Pero L es una extensión de campos. Es decir, tengo un morfismo de K a L. Eso era equivalente a dar un morfismo así, ¿verdad? Porque tengo... Y entonces puedo hacer el cambio de base, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría que poner el espectro de quién. Si es el producto fibrado, recuerden que este es el producto fibrado, aquí le toca el espectro de quién. Pues si se acuerdan, le tocaría de K de B tensor sobre K con L, ¿de acuerdo? Y entonces tengo el morfismo de aquí para acá. Y entonces me queda esto, pero ¿quién es el espectro de K de B tensor L? ¿Quién es K de B tensor R? Pues es el anillo de L de B. polinomios módulo unidad con L, pues esto es nada más L de B, ¿de acuerdo? O sea, esta cosa que está aquí resultaría ser L de B. Entonces lo que estoy haciendo es, con esto lo que estoy diciendo es que realmente le estoy asociando, o sea, el conjunto, le estoy asociando el anillo que resulta de hacer el producto tensorial con K de B con L, que ese es el L de B, ¿no? Entonces el anillo de coordenadas cuando pienso mi variedad definida sobre L. Pensar a mi variedad definida sobre L es simplemente hacer este cambio de base, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es hacer ese cambio de base, pensar en mi variedad cuando está definida sobre él. ¿De acuerdo? Que podría tener más puntos, ¿verdad? Podría tener más puntos que antes no tenía. Por ejemplo, cuando tengo una variedad definida sobre los reales, pues puede ser que sea vacía, como lo que habíamos visto, el polinomio x cuadrada más 1. Sobre los reales puede ser que no tenga puntos reales. Pero cuando lo pienso sobre los complejos, entonces tengo una variedad sobre los complejos y ahí sí tiene puntos complejos, ¿no? O sea, nada más que hay que pensar en los puntos, no tanto en la variedad como esquema. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que yo tengo una variedad sobre K, y entonces les digo, esa variedad, pues cuando la puedo pensar, digamos, sobre las extensiones, ¿no? Como definía sobre los... Es decir, en vez del polinomio de considerar los coeficientes que estén en K, que los coeficientes estén en L. Y que estén en L, pues básicamente en la teoría de esquemas era ese diagramita, ¿no? Y lo que nos daba ese diagramita. Entonces yo puedo considerar ahora el anillo de coordenadas sobre L, pero ese anillo de coordenadas no es ni más ni menos que el anillo de coordenadas sobre K tensor con L. El producto tensorial sobre K con L y me queda el mismo anillo de coordenadas. Pero entonces, estrictamente como objetos, dentro de una categoría son distintos, ¿no? K o la variedad sobre K no es lo mismo que la variedad sobre L. Hay una pequeña diferencia, pero están estrechamente relacionados. Es una extensión de escalares, lo que se llamaba, ¿no? La extensión de escalares. ¿Sí? Ok, entonces, pero esto lo voy diciendo porque ustedes ya estudiaron esquemas, entonces hay que ir relacionando todos los conceptos con lo que teníamos, ¿no? ¿Sí? ¿Contestó esto la duda, Luis, más o menos? Sí, sí. Ok. Entonces, lo que tenemos es que hay que demostrar que si B sobre K es una variedad algebraica, sí, solo sí, el anillo de coordenadas, pero ahora sobre la cerradura algebraica, es un dominio entero. Eso ya básicamente lo discutimos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón rápidamente? ¿Por qué? Cualquiera. Jorge, a ver. Bueno, si B sobre K es una variedad, entonces el ideal sobre K es primo, por lo tanto también lo es sobre K barra, y por lo tanto al hacer el cociente, pues se doble dominio entero, ¿no? No, creo que tu argumento no está correcto. ¿No? No. A ver quién dice por qué. Se equivocó. A lo mejor creo que estás pensando bien, pero la dislexia te... Ok. A ver, otra vez. Inténtalo otra vez, con cuidado.
Ok, a ver. Entonces, si B sobre K es variedad, Ujú. entonces el ideal generado por B, o sea, I de B, Ajá. es primo ¿Dónde vive el ideal generado por B? en K de X. No. Ya va, de No, hecho. perdón, en K barra de X, perdón. Exacto, esa es la cosa, ¿no? Vive en Sí, sí, K sí. barra de X. En K Y barra entonces de X. es primo, entonces el El cociente. cociente es un dominio entero. Exacto, que es ese, ¿no? Ahí, ese Es es la el- definición de ese. Ah, Ojo, porque lo que tú me habías dicho antes es que el ideal sobre K era primo. Eso sí, sí es cierto. Eso sí es cierto, porque el ideal de B es primo, entonces el ideal sobre K es primo. Y luego de ahí dijiste entonces sobre K de B, que es dominio entero, entonces para sobre cualquier extensión también es un dominio. Pero justamente eso es lo que no pasa. Es el ejemplo que dijimos que no pasa, ¿no? Ah, Más perdón. bien es Sí, al sí. revés. Como I de B es primo, pero I de B es un ideal en la cerradura algebraica, entonces el cociente es primo. ¿No? Y entonces la cerradura, el K, de, K barra de K barra, o sea, el anillo de coordenadas sobre K barra, sobre la cerradura algebraica, sí es un dominio entero. Pero ahora, y el regreso también es cierto, ¿verdad? Que si K barra de B es un dominio entero y es un cociente, entonces obviamente el ideal, ¿verdad? Si es un cociente, el ideal tiene que ser un ideal primo. Ese es un resultado de álgebra conmutativa usual, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto sí, sí es cierto, ¿ok? Pero para eso se los pregunto, porque hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, continuamos con la definición. Entonces, vamos, ya que estoy tomando una variedad, es decir, que es un dominio entero, entonces vamos a definir el campo de fracciones de la variedad definida sobre K como K de B, y ese K de B es ni más ni menos el campo de fracciones de este dominio entero. Entonces, nuevamente, si se fijan, este campo de fracciones, o campo de funciones racionales, también se llama de B, resulta que pues lo estoy definiendo sobre K, ¿verdad? Si se fijan, es el campo de funciones con coeficientes en K, pero nuevamente es la misma historia. Como B está definida sobre cualquier extensión algebraica de K, ¿verdad? Como se va a estar definida sobre cualquier extensión algebraica, entonces yo voy a poder definir el campo de funciones relativo a esa extensión algebraica, ¿no? Para cualquier extensión algebraica. Y es la misma situación del cambio de base cuando lo pienso en términos de esquemas, ¿de acuerdo? Entonces, en particular voy a poder definir el campo de funciones o el campo de fracciones de K barra de B o de hecho de L de B para cualquier extensión algebraica, ¿de acuerdo? Aunque estrictamente, si lo piensas como en términos de esquema, son como objetos distintos. Repito, no es lo mismo pensar a B sobre K que a B sobre una extensión, aunque claramente lo puedo hacer, ¿sí? Lo voy a poder hacer, pero como objetos, en particular sus puntos racionales no tienen por qué ser iguales, ¿no? Los puntos K racionales o L racionales o K barra racionales. Ok, pero por supuesto que habrá contenciones. Entonces, si B está definida como sobre K, entonces todo polinomio con coeficiente, digo, toda función, los elementos de B, de f de K de B, se les llama funciones regulares a veces, ¿no? O función coordenada, ¿no? De B. Entonces, la razón por la que se llama función es justamente por este hecho, de que si me tomo f en K de B, notar que no es el anillo de polinomios, es un cociente del anillo de polinomios o uno de los cocientes del anillo de polinomios. Entonces, esta cosa me va a definir una función de la variedad al campo. Y de hecho, por eso se llama una función coordenada, ¿no? Y por eso se llama que es el anillo de coordenadas. Si ustedes estudiaron geometría diferencial, recuerden que las cartas coordenadas eran justamente las funciones como de la variedad, de hecho, en particular de abiertos de la variedad acá, ¿no? Al campo. Entonces, aquí lo estamos definiendo de toda la variedad o de todo el conjunto B al campo. Y la cosa es que, ¿cómo queda definido? Pues en efecto, BF es la clase de un polinomio, ¿no? Entonces digamos que es la clase de un polinomio con coeficientes en el campo K, y entonces recuerden que es el cociente, ¿verdad? Entonces cualquiera dos polinomios que estén en la misma clase van a diferir por un elemento que esté en el ideal de la variedad sobre K, el ideal de la variedad sobre K, ¿de acuerdo? O sea, que difiere por un elemento que se anula en los puntos de B, ¿de acuerdo? Que se anulan todos los puntos de B sobre la cerradura algebraica, los puntos en la cerradura algebraica. Pero bueno, entonces, difiere por un elemento del ideal de B sobre K, en particular, el ideal de B sobre K por la definición. Entonces, por lo que para todo X en B, y aquí me estoy tomando X en B, recordar que B es un subconjunto del espacio afín geométrico, es decir, con coordenadas en K barra, ¿verdad? Entonces, este X puede tener coordenadas en K barra, es algo muy importante. Entonces, para todo X en B, lo que voy a tener es que f de X es exactamente igual al polinomio X, y esto independientemente del representante con el que yo escogí representar a mi elemento F, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué está bien definido? ¿Quién me dice rápidamente por qué está definido? Es decir, ¿por qué no depende del representante? ¿Por qué no depende del representante? El que sea, el que sea. Entre más rápido contesten, mejor, porque avanzamos un poquito más rápido. Por lo mismo, ¿no? Quiero decir, como son la misma clase, cuando evalúe, em,
Lo que difiere, pues simplemente se cancela cuando le vuelven Es B. un- exacto, es un elemento que se anula en B, ¿verdad? Y el elemento por el que difiere, el otro elemento, entonces pues, se hace cero. Entonces queda bien, queda bien. Nada más es como para ver que están siguiendo. Entonces, aquí, por favor, cuando hago una pregunta de este tipo, traten de contestar lo más rápido posible, porque si se tardan tantito, me da la impresión de que a lo mejor no me están siguiendo. Entonces, si me están siguiendo, hay que contestar rápido. Ok, entonces, notar ahora que si entonces es una función regular, una función, entonces una función coordenada o a veces también se llaman funciones regulares. Entonces los elementos de K de B los podemos pensar como funciones. Si se fijan, también piensen en la cosa de los esquemas. Cuando yo tengo un esquema fin, K de B son las secciones globales, ¿verdad? Del esquema fin. O sea, estoy tomando el espectro de KDB y las secciones globales nosotros las queríamos pensar como funciones porque de hecho las podíamos como evaluar en algunos puntos, nada más que ahí qué quería decir evaluar en un punto. Nos teníamos que ir como a la situación local y el ideal maximal y teníamos que hacer un truquito. Ahorita vamos para allá, pero a fin de cuentas lo que queríamos era imitar esta situación, como poder decir que a esas funciones yo las voy a poder evaluar en los puntos de la variedad, ¿no? En el caso de los puntos del esquema es un poquito más complicado porque aquí estoy evaluando en los puntos K racionales, ¿verdad? En los puntos K barra racionales. Entonces, lo que estoy realmente haciendo es que estoy evaluando los puntos K barra racionales del objeto geométrico asociado, o sea, del esquema respectivo que estaría estudiando en el caso de esquemas. Pero entonces, aquí, como nos interesa esto, la teoría de Galois y las representaciones, entonces hay que ver, déjenme cierrar la ventana porque no empezó a llover. Entonces, que si P de X ahora es un polinomio con coeficientes en la cerradura algebraica, entonces yo lo que tengo es el grupo de Galois absoluto. Recuerden que GK denota el grupo de Galois de la cerradura algebraica sobre K. Y entonces lo que tengo es que este GK actúa en P de X a través de sus coeficientes. Es decir, si yo escribo mi polinomio de la forma usual, como A0 más A1X, donde los AIs son elementos en la cerradura algebraica, son elementos en K barra, entonces, si ahora me tomo un sigma en el grupo de Galois, entonces yo puedo hacer actuar a ese sigma en el polinomio, simplemente dejándolo actuar en cada uno de los coeficientes y dejando a la variable igual, ¿verdad? Entonces, esa es una definición, digamos que P sigma de X es el polinomio, que voy a intercambiar los coeficientes del polinomio, pero ahora por los conjugados de los coeficientes después de haber aplicado el sigma, ¿no? O sea, los conjugados bajo la acción del grupo de Galois, ¿de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que ese es un nuevo polinomio? Que a diferencia de lo que habíamos visto la vez pasada, que cuando P estaba definido sobre K, es decir, cuando P era un polinomio con coeficientes en K, estos A0 sigma, 1 sigma, etcétera, pues se quedaban fijos porque están justamente en el grupo de Galois absoluto sobre K, y entonces me regresaba el mismo polinomio. Pero cuando los coeficientes están en K barra, a estos sí los mueve y me queda otro polinomio, ¿de acuerdo? Es otro polinomio. Entonces, la pregunta es qué es lo que pasa. Bueno, en general esto nos está diciendo, y eso es una cosa que hay que verificar, que esto de hecho determina una acción de GK en el anillo de polinomios sobre K barra. Este es K barra aquí arriba. Entonces determina una acción sobre el anillo de polinomios con coeficientes en la cerradura algebraica. Y entonces lo que hay que ver es que de hecho, si B está definido sobre K, entonces de hecho GK actúa en el ideal de B, ¿no? Entonces quiere decir que si yo me tomo un polinomio que se anula en B, entonces su conjugado, o sea, el conjugado, recuerden que le decimos a un elemento, a la imagen del elemento bajo la acción de un elemento del grupo de Galois, entonces su conjugado de ese polinomio vuelve a estar en el ideal de B. Es una cosa que no es tan difícil de demostrar, ¿verdad? Rápidamente, ¿quién me dice por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que ver para ver que P sigma sigue en B, ¿verdad? Que los coeficientes, cuando son los ideales ahí, cuando lo actúes, queden otra vez adentro, ¿no? Y que se traga la multiplicación. Aquí el punto principal, el punto importante es que B está definido sobre K, ¿de acuerdo? Entonces, si B está Eso definido ayuda. sobre K, quiere decir que el ideal de B puede ser generado por polinomios con coeficientes en K. Y entonces está claro que cualquier polinomio en el ideal de B se escribe como una combinación de polinomios, una suma finita de polinomios, que son múltiplos de esos generadores que están definidos sobre K. Entonces, cuando yo hago actuar sigma en eso, los polinomios que son generadores quedan invariantes, ¿de acuerdo? Justamente por lo que hemos dicho. Entonces, el polinomio actuado, que es una combinación, una suma de esos polinomios multiplicados por otros, a lo mejor los polinomios por los que se multiplica sí se mueven, pero los generadores no, se quedan igualitos. Entonces eso demuestra que vuelve a estar en ideal de B. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Entonces los dejo para que lo... Pero entonces aquí era crucial suponer que B estaba definido sobre K, ¿verdad? Si B no estaba definido sobre K, es decir, si el ideal de B no lo puedo generar con polinomios que en K, no podría haber hecho esta demostración, ¿verdad? Y de hecho, pues es fácil ver que no sería cierto, ¿no?
Entonces, si B está definido sobre K, entonces B actúa de hecho en el ideal de B. Y de hecho también también vamos a poder extender esta acción al anillo de coordenadas sobre K barra de B. ¿Verdad? ¿Sí? Pues justamente porque lo que yo necesito para poder extender el anillo de coordenadas es que actuara bien en el núcleo, ¿verdad? En el ideal que estoy haciendo el cociente. Entonces, pues también lo voy a poder extender al cociente. Entonces yo tengo que K barra de B es de hecho una representación de Galois, tengo una acción del grupo de Galois, es un GK conjunto. Y lo interesante de todo esto pues, es que incluso lo puedo pasar a la localización, es decir, al campo de fracciones, ¿verdad? El campo de fracciones son cocientes, entonces actúa en el de arriba, cociente en el de abajo. Y lo que hay que ver es que sigue cumpliéndose la propiedad bien, ¿verdad? Que el de abajo nunca me va a hacer una payasada que se me haga cero, por ejemplo, ¿verdad? O que esté en el ideal, ¿no? Entonces, por eso se los pongo en naranja, para que vean que, o sea, que hay cositas que checar, ¿no? O sea, lo pueden demostrar con álgebra, con toda generalidad, o en este caso particular, es decir, con álgebra conmutativa, decir, bueno, pues si actúa aquí, entonces la localización también actúa, en general. O en este caso, tómense el caso concretito y así trabajenlo en este caso, sí, ver cómo es la acción, ¿de acuerdo? Pero les queda claro, ¿no? Intuitivamente, o sea, salvo los detalles que hay que completar, que no me voy a detener en ellos, pero que vean ustedes que sí los pueden hacer, ¿no? Ustedes tienen que estar seguros que eso sí lo pueden escribir cuando menos, ¿no? ¿De acuerdo? Para que no haya problema. Y estoy seguro que sí lo pueden hacer, porque nada más es un ejercicio. Les va a servir también para ir relacionando la cosa de los esquemas con esto. Ok, entonces ya que tengo una acción es natural preguntarse qué onda con los puntos fijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen que va a pasar con los puntos fijos? Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los puntos fijos bajo extracción del anillo de coordenadas de B con coeficientes en K barra, siempre y cuando B esté definido sobre K? ¿Qué creen que va a suceder con los puntos fijos? Conjetura. Una conjetura hacia a la primera vista, pues no serían los de K, o sea, ahí, Sería el anillo de coordenadas de K, ¿verdad? ajá, eso, K. KV. Entonces, está bien, más aún, si K está definido sobre K, entonces los puntos fijos de la acción del grupo de Galois sobre el anillo de coordenadas sobre la segunda algebraica me tiene que dar, de hecho me da el anillo de coordenadas sobre K, como era de esperarse. Aquí recalco, no me canso de recalcar, es muy importante que B esté definido sobre K, y aquí mi dislexia ahora me traicionó a mí, y aquí lo puse al revés, pero es B está definido sobre K. B. Bueno, así lo dejo, se entiende, ¿no? B está definido sobre K. Y exactamente sucede lo mismo. Ay, ya la regué. Entonces, ya le prendí el botón equivocado. Y lo mismo sucede exactamente si me tomo el campo de funciones racionales. Si me tomo los invariantes bajo el campo de funciones racionales, entonces obtengo. Y entonces ustedes se pueden imaginar que este statement, este enunciado, yo lo hice para el grupo de Galois absoluto sobre K, pero también podría haberme tomado el grupo de Galois absoluto sobre L, ¿no? O sea, el grupo de Galois de K barra sobre L. Y entonces lo que recuperaría sería el anillo de coordenadas de L sobre B, ¿verdad? Sí, 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 me tomo. Pero también yo podría pensar como en todas las posibilidades, es decir, ahora me tomo el grupo de Galois de L sobre K, ¿y qué es lo que pasa si hago la acción? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa si me tomo el grupo de Galois de L sobre K? ¿Qué es lo que obtengo? Entonces, esas cosas las dejo para que las piensen, ¿no? O sea, ¿cómo sería la relación con todos los subgrupos del grupo de Galois absoluto que yo puedo tener y todos los cocientes del grupo de Galois absoluto? En particular, ¿qué onda con la teoría de Galois, ¿no? Aprovechando a Luis Manuel, que le interesan esas cosas. ¿Qué onda con toda la teoría de Galois y los invariantes los de estos conjuntos cuando hago la teoría de Galois aquí? Es decir, cuando me tomo los subgrupos del grupo de Galois absoluto y los cocientes del grupo de Galois absoluto, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando me tomo los subgrupos abiertos? ¿Qué pasa cuando me tomo los subgrupos cerrados? ¿No? Entonces aquí se abre un montón de preguntas que son interesantes. Entonces, ahora si me tomo sigma en el grupo de Galois, entonces vamos a denotar por F sigma al conjugado de f en K de B. Entonces me tomo una función racional en K barra de B, entonces me tomo f sigma su conjugado, y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que si yo me tomo un punto P en B y me tomo f de P, que ya vimos vamos a tomarnos un punto en donde yo pueda evaluar a esa función regular, ¿no? Un punto en donde yo pueda evaluar la función regular. Entonces, o la función racional, entonces yo voy a poder calcular fp sigma, y la pregunta es quién es fp sigma, o sea, quién es la acción de ese elemento. Notar que aquí en principio estoy evaluando fp en sí, es un elemento en K, ¿no? ¿Sí? No, piénsenlo no aquí en el redondo, piensen en los corchetitos, o sea, en el anillo de coordenadas, para que yo pueda evaluar bien, ¿no?
Entonces, cuando yo evalúo, este elemento está en K, o es un elemento en K bar, en este caso, porque estoy tomándolo sobre K bar. Entonces le puedo hacer actuar sigma. Entonces sigma está actuando sobre un elemento de K bar. Entonces la pregunta es ¿quién es? Yo lo que digo es que esto claramente es F sigma por P sigma. ¿Sí? O sea, está actuando en ambos lados, ¿no? Si yo lo hago actuar a todos estos elementos, va a ser lo mismo que F sigma, P sigma. Y eso es simplemente escriban el polinomio, la ecuación polinomial que determina ese F. Como la acción está bien definida, pues basta que yo lo haga en un representante. Y si le aplico sigma, pues lo aplico a todos los coeficientes y a las variables. Evaluado en el punto P, pues entonces nada más corresponde a F sigma, P sigma. Entonces era nada más algo que lo tuviera. Entonces la pregunta que les había hecho es ¿qué es lo que pasa si yo me tomo B definida sobre L? O más bien si ahora considero la variedad definida sobre L, es decir, si hago la extensión de escalares a L, ¿no? Y ¿qué pasa si me tomo, aquí porque le puse otra vez BL, ¿qué pasa si me tomo B sobre la cerradura algebraica? Que le debería ser sobre la cerradura algebraica, o sobre cualquier otra extensión. ¿Y qué pasa si hago actuar ahora el grupo de Galois de L sobre K o al grupo absoluto de K barra sobre L, ¿verdad? Y de hecho les había dicho ya los cocientes, ¿no? O sea, que piensen que si puedo recuperar alguna estructura interesante tomándome los puntos fijos, por ejemplo, ¿no? Cuando me tomo los puntos fijos, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son? Bajo el grupo de Galois, bajo estos distintos subgrupos, ¿no? O la acción de estos subgrupos. Es notar que los cocientes no necesariamente actúan en todos los... ¿no? O sea, si yo me tomo un cociente del grupo de Galois absoluto, no necesariamente tiene por qué actuar en el conjunto, ¿no? Necesito una condición extra para que pueda actuar ahí. Entonces eso, hay que pensarlo. Bueno, ok, si lo dejo a tarea. Entonces pasamos a otra definición. Entonces se abre una variedad. Entonces vamos a definir la dimensión de B y esto va a ser un concepto importante. Y entonces la dimensión de una variedad va a ser el grado de trascendencia del campo de cocientes o el campo de funciones racionales de B, sobre el campo de cocientes geométrico. Entonces nuevamente esta es otra definición que realmente también se podría extender como geométrica, ¿verdad? Es la dimensión de B sobre K barra, es la dimensión geométrica del campo de funciones. Entonces yo tengo una variedad, me fijo en K de B y me voy a tomar el grado de trascendencia de K de B sobre la cerradura algebraica, ¿no? Entonces así la dimensión de B es el grado de trascendencia de este K barra de B sobre K. Entonces, ¿se acuerdan que aquí es el grado de trascendencia de una extensión de campos? Sí, entonces vamos a revisarlo rápidamente por si no se acuerdan, esta es una definición importante. Vamos a tomar EF, entonces F es una extensión de campos de E, simplemente una extensión cualquiera de campos. Entonces vamos a decir, o vamos a hablar del grado de trascendencia de E sobre F, y lo vamos a escribir así como transcendental degree, por sus siglas en inglés, vamos a decir que el grado de trascendencia es N, si N es el mínimo número de elementos trascendentes X1, X2, Xn, que le tengo que agregar al campo base, digamos a E, para que F ahora sea una extensión algebraica de este nuevo campo al que le agregué estos elementos, ¿no? Entonces, si yo a E le agrego X1, X2, Xn, que son elementos trascendentes, entonces la pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de elementos que le tengo que agregar para que esta extensión que yo tengo aquí ya sea una extensión algebraica? ¿De acuerdo? Eventualmente podría llegar a ser una extensión algebraica. O nunca, ¿verdad? A lo mejor nunca. Pero si, o podría ser que ya sea algebraica, entonces pues la respuesta va a ser cero. Entonces el grado de trascendencia va a ser cero. Entonces en particular las extensiones algebraicas tienen grado de trascendencia cero. ¿De acuerdo? Porque pues ahí es el mínimo número va a ser cero. Pero hay extensiones que no son algebraicas, o sea, que tienen elementos trascendentes. Entonces la pregunta es ¿cuántos elementos trascendentes le tengo que agregar para que la extensión que me queda ya sea algebraica? Y entonces ese número n, ese numerito que le tengo que agregar, ese n, va a ser lo que llamamos la dimensión de la variedad. Sí, es el grado de trascendencia. ¿Sí? Es el número de variables, pues, que le tengo que agregar. ¿Sí? Entonces vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Para que vean cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver, ¿quién será la dimensión del espacio afín? ¿No? Entonces, la primera cosa es que uno tiene que ver es que la dimensión del espacio afín de dimensión n, porque así lo definimos, el espacio afín de dimensión n a n, pues la dimensión es justamente n. Tengo que ver que el grado de trascendencia sobre k barra es exactamente n. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues en efecto, ¿verdad? Lo primero que me tengo que preguntar es quién es K barra de AN, quién es el campo de funciones de A barra de AN. Pues recuerden que es el campo de fracciones del anillo de polinomios en n variables, porque AN, su anillo de coordenadas de AN, es más ni menos el anillo de polinomios en n variables con coeficientes en K bar, ¿de acuerdo? ¿Sí?
¿Ok? Y entonces, sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que el anillo de, eso no lo vimos, pero a ver, ¿quién es el anillo de coordenadas de AN? Entonces tiene que ser un cociente de polinomios, ¿verdad? Donde el ideal que me define al AN, ¿quién es? El cero, ¿no? Entonces el ideal cero, ¿verdad? Entonces el anillo de polinomios módulo el ideal cero es el anillo de polinomios, ¿de acuerdo? Entonces me queda simplemente el anillo de polinomios. Entonces K barra de AN es el campo de fracciones del anillo de polinomios y el campo de fracciones del anillo de polinomios es simplemente K barra de x1 a xn. Y entonces, pues ¿cuántas variables le tengo que agregar a K barra para obtener una extensión? Para que esta extensión sea ya trascendente, sea algebraica, pues si le agrego n variables ya me queda, ¿no? Justamente, y queda claro que si le agrego menos de n variables, o menos de n elementos trascendentes, sigue siendo trascendente, porque el último elemento, el xn, no va a ser trascendente. O sea, y en realidad les había puesto que sea isomorfo, ¿verdad? Una extensión algebraica, ¿no? O sea isomorfo a k barra de x1, xn, de alguna manera. Entonces queda claro que me agarrara menos variables o menos me agarro un número de elementos trascendentes y se los agrego. Esos elementos trascendentes funcionan como variables, entonces tendré un isomorfismo con k barra de x1 hasta xm con m menor que n. Y esa cosa sigue teniendo elementos trascendentes. Acá el anillo de coordenadas seguiría teniendo elementos trascendentes que serían el resto de variables que no corresponden a las que ya escogí, ¿verdad? Entonces seguiría siendo trascendente. Entonces, ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo ya voy a tener una extensión algebraica? Cuando le mete exactamente todas las variables. Entonces quiere decir que el grado de trascendencia es exactamente n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la dimensión es n, como era de esperarse. Entonces, otro ejemplo. Entonces vamos a tomarnos una hipersuperficie. ¿Qué es una hipersuperficie de AN? Pues va a ser un conjunto algebraico de tal manera que el ideal de la variedad está dado por un único polinomio. Eso se les llaman hipersuperficies. Ajá. Entonces lo que digo es que esta hipersuperficie tiene dimensión n-1. Y vamos a ver por qué. Entonces lo primero que hay que ver es que ¿quién es K barra de B? Pues K barra de B es el campo de fracciones. Aquí estoy poniendo que son variedades, entonces el f tiene que ser irreducible, entonces para que yo pueda calcular todas estas cosas, va el campo de fracciones, entonces el ideal generado por f tiene que ser un ideal primo. Y entonces K barra de B es igual al campo de fracciones del anillo de coordenadas, del anillo de polinomios en n variables módulo ese ideal primo, que es el anillo de coordenadas. Y entonces, ¿quién es el campo de fracciones? ¿Quién es el campo de fracciones de este anillo? ¿Quién será? ¿Quién es el campo de fracciones de una cosa como esta? Es la localización en cero, ¿verdad? Pero ¿quién es el campo de fracciones? Pero pues fácilmente ustedes me dicen, bueno, son cocientes, es un dominio entero, son cocientes de elementos aquí arriba con elementos aquí abajo. Pero yo digo que se puede describir muy explícitamente. Si me tomo TI como la clase de XY, o sea, XY es una variable en el anillo de polinomios, me tomo la clase en el campo de fracciones, ¿verdad? Digo, en el cociente, en el anillo de coordenadas. Me tomo su clase y entonces el anillo de coordenadas claramente también está dentro de K barra de B, está dentro del campo de funciones. Entonces la clase de cada una de las variables está ahí, ¿verdad? Y entonces yo digo que cuando menos estos elementos son trascendentes sobre K barra, ¿verdad? Pero cada uno de estos elementos son trascendentes sobre K barra, no son algebraicos. Si existiera no son algebraicos, comenten eso que no son algebraicos. Y entonces cuando menos, de hecho yo lo que voy a tener es que K barra de T1, T2 hasta Tn es de hecho el anillo de coordenadas, digo, el campo de funciones racionales de B. ¿Verdad? Porque todo, si se fijan, todo cociente de polinomios o de clases de polinomios de funciones en K de B, pues son cocientes de polinomios o son las clases de unos polinomios, son las clases de unos polinomios. Y esos polinomios, cuando son clases, pues me van a quedar como polinomios, pero ahora en las clases de las variables. Me van a quedar polinomios, cocientes de polinomios, pero polinomios en las clases de las variables, es decir, polinomios en las tesis. ¿Verdad? Entonces me va a quedar como cocientes de polinomios en las tesis, y eso es ni más ni menos K barra de T1, T2, T. ¿Verdad? Y entonces, de hecho, este anillo, este campo, es este campo, donde estos T1, T2 son las clases. Y entonces ahora sí, la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para calcular cuántos elementos trascendentes le tengo que agregar a este para que cuando yo le agregue a este lado ya sea una extensión algebraica? Entonces yo lo que digo es que le tengo que agregar n-1 de las variables, porque la enésima variable ya es una extensión algebraica, justamente porque satisface el polinomio que define f. No, el polinomio que define la variable, el polinomio f, que va a definir esa situación. Es decir, si yo me agarro n-1 variables, que claramente está aquí, adentro, ¿verdad? Yo digo que esta extensión ya es algebraica.
Esta extensión es algebraica. ¿Por qué ella es algebraica? Pues porque en efecto el elemento Tn es algebraico sobre K de 1 Tn, pues porque satisface ni más ni menos el polinomio f, ¿verdad? F de T1, T2, Tn es igual a 0. Y piensen que este polinomio, evaluado en estos Tn, se puede ver como un polinomio aquí, con coeficientes en este campo, y en la variable x, y lo estoy evaluando en Tn, ¿sí? O sea, esta cosa se puede ver como un polinomio g en T1 hasta Tn menos 1, evaluado en Tn, donde este polinomio que está aquí está en este campo, ¿sí? Se puede ver si lo factorizo, de todas maneras, y todo lo que me está diciendo es que esto es igual a 0, o sea, me dice que ese Tn es 0 de un polinomio con coeficientes en k barra de T1 hasta Tn menos 1, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces el Tn es algebraico sobre ese campo, ¿de acuerdo? Entonces, como es algebraico sobre ese campo, pues toda esta extensión es algebraica. Y entonces ya les dejo de tarea que vean que, bueno, pues eso lo que me está demostrando es que el grado de trascendencia es cuando mucho n-1. Pero quiero que vean que si le quito una variable de más, no voy a poder, no sería una extensión algebraica, ¿verdad? Y la razón es más o menos la misma de las que les había puesto hace rato. Si fuera algebraica, entonces tendría una relación polinomial entre los polinomios, entre el último elemento y los anteriores, y entonces que no involucra la última variable, y eso no les puede dar un polinomio. O sea, eso sí podría ser, pero el ideal que me genera esa cosa no sería eh, a ver si no estoy diciendo una mentira. Entonces, ahí le estoy diciendo es cuando mucho es n-1, y la pregunta es si podría ser todavía más pequeño que n-1. En principio sí podría ser, pero el argumento que yo le estoy diciendo es que a lo mejor eh, es decir, si imaginas que estoy en tres variables y que el polinomio que yo me estoy tomando solamente involucra dos variables, no involucra la tercera variable. Entonces, eh, o me tomo en dos variables y que nada más involucra una variable. A ver, piénselo tantito, déjenme contestar aquí. Sí, espérenme tantito. Hola. Por favor, que pase, gracias. Hasta luego. Sí. A ver. Ya. Ok, entonces, a ver, lo que yo quiero que piensen es en el siguiente ejemplo que se me está ocurriendo en este momento. A ver, vamos a tomarnos el anillo de polinomios en dos variables. Y como f me voy a tomar simplemente a x, a la variable x. Entonces, aquí la pregunta es quién es k barra de b, ¿no? O sea, el b va a estar dado por este polinomio x. Entonces, ¿quién es k barra de b? Bueno, pues es el anillo de polinomios en dos variables, módulo el ideal generado por x. O sea, me queda k barra de y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ahora por lo tanto, el campo de funciones racionales, pues va a ser k barra de y, ¿ah? Tal cual. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el grado de trascendencia? ¿Quién es el grado de trascendencia de... ¿Quién es el grado de trascendencia? ¿No? ¿Quién es el grado de trascendencia de k barra de y sobre... No, que lo puse mal. Entonces, ¿quién es el grado de trascendencia de este cuate sobre k barra? ¿Quién es? Pues es 1, ¿verdad? Que sí es 2 menos 1, así queda bien. O sea, no pasaba nada, ¿no? Aquí me queda bien. Entonces, como ejemplo quedó bien. Si me tomo nada más una variable, porque no importa que no involucre las variables, el grado de trascendencia siempre va a ser n-1. Incluso si me lo tomo, a ver, ¿qué pasa si me tomo x, y, z? ¿Verdad? Y entonces el polinomio ahora f, igual me lo voy a tomar el definido por x. Entonces, nuevamente, el campo de funciones, ¿quién es en este caso?
Entonces el anillo de polinomios en dos variables, ¿verdad? O sea, en y y z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces el campo, las funciones racionales, pues es igual a k barra y z. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuántas tienes el grado de trascendencia? El trascendent degree ahora de este anillo, digo de este campo, sobre k bar, pues es 2, ¿verdad? Que es normalmente igual a n-1, ¿verdad? En este caso que es igual a 3 menos 1, ¿no? Creo, no estoy muy ¿Qué? seguro, que siempre tiene que ser n-1. Siempre es n-1. Sí, siempre. Porque, ajá, suponiendo que se pudiese obtener un polinomio que cancelara los t1 hasta n-1, ¿no? Sí. Cuando me regresara al cat con todos los x, ¿no? Obtendría un polinomio que cancela a todos, ¿no? Pero pues eso contradice que los x sean trascendentalmente independientes, ¿no? Ajá, exactamente. Algo así se me ocurre, pero no sé si Ajá. está bien. Sí, 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 si estoy suponiendo que me cancelan los tn-1, o sea, que ya fueran algebraicos, ¿verdad? O sea, que yo tuviera una relación algebraica con los demás, o sea, que tuviera una relación algebraica con tn-1 elementos. Eso quisiera decir que o sea, lo que yo siento que se tiene que contradecir ahí es que no sería un ideal primo, necesariamente, el F, ¿no? Pero incluso si F fuera un ideal primo. ah, por cierto que el F tendría que ser no constante, ¿eh? O sea, que no sea trivial, ¿no? F es un polinomio de verdad, o sea, F no constante, ¿no? De hecho, F distinto de cero y no constante, para que realmente sea de dimensión n menos. Pues aquí a lo mejor hay que ponerle aquí F no constante, porque si es constante, entonces ahí sí puede fallar. Entonces, si yo tuviera una relación que fuera 0 en n-1 variables, que me relacionara solamente, a ver qué pasa si yo tomo x más y igual a 0, o x igual a 0, porque es lo que estoy haciendo aquí, x igual a 0, ¿no? La clase de x es igual a 0, diría que no importa. Bueno, no sé, ahorita se me ocurrió, no lo he pensado, pero eh, lo que sí demostramos es que el grado tenía que ser n-1, cuando mucho n-1, ¿verdad? El grado de trascendencia es cuando mucho n-1, pero de hecho hay que demostrar que es exactamente n-1. ¿Sí? Y entonces lo que estaba pensando yo es que qué pasa si fuera más chiquito de n-1. Entonces a lo mejor la idea de Carlos funciona. Si es más chiquito que n-1, entonces debería de llegar a una contradicción o con la primalidad o con decir que las variables eran algebraicamente independientes, una cosa así. No, no sé, se los dejo pensar. Déjenme borrar esto porque aquí tengo escrito cosas abajo. Entonces voy a tener que borrar esto. Pero bueno, en todo caso sirvió como ejemplos estos, ¿no? Y este es un hecho, ¿verdad? Este es un hecho. La dimensión es n-1 y de hecho me acuerdo que lo demostramos en el curso. Pero entonces, bueno, entonces vamos a seguir con la definición. Entonces se abre una variedad algebraica y P un punto en B. Entonces, vamos a suponer que el ideal de B está generado por m elementos. Ajá. Y entonces este ideal, por supuesto, son polinomios con coeficientes en la cerradura algebraica, es el ideal de B. Entonces vamos a decir que F es suave o no singular en un punto P de B, si la matriz jacobiana evaluada en P, es decir, la matriz de derivadas parciales de las FI respecto a XJ evaluada en P, moviéndome por donde me tengo que mover, tiene rango exactamente n menos la dimensión de B. Entonces esta es la noción de suavidad que se utiliza, o una de las nociones de suavidad que se utilizan en geometría algebraica. Y entonces fíjense que lo que está pasando con cada uno de estos renglones, las derivadas parciales, es como el gradiente, ¿no? Es como un gradiente del FI. Y entonces recuerden que los gradientes, que los vectores, estos vectores como gradientes, como son perpendiculares al espacio tangente, ¿no? Entonces son como perpendiculares al espacio tangente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir
que el espacio tangente, o el espacio tangente, que es el núcleo de esta matriz, o como el núcleo de esta matriz, es un espacio vectorial de dimensión, lo que tenga que ver, que tiene que ser igual a la dimensión de B, ¿no? Porque recuerden este resultado, ¿verdad? Que el rango más la nulidad es igual a la n, ¿no? Al espacio en el que nos estoy moviendo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que el rango de esta matriz tiene que ser n menos la dimensión de B. Eso quiere decir que la nulidad de esta matriz es igual a la dimensión de B, pero la nulidad es como la dimensión del espacio tangente, ¿verdad? Del espacio tangente, del espacio ortogonal a los renglones de esta matriz. Pero los renglones de esta matriz son como los vectores gradientes que son perpendiculares al espacio tangente, ¿verdad? Entonces me está diciendo que el espacio tangente de la variedad en este punto debe tener dimensión B. Al menos si lo entiendo como desde el punto de vista de la geometría diferencial. Lo que me está diciendo esta definición es que es una definición análoga a lo que uno hace cuando uno estudia geometría diferencial, porque me está diciendo, o cálculo vectorial, ¿verdad? Me está diciendo que la dimensión de la variedad es la dimensión de su espacio tangente en ese punto, ¿no? O sea, intuitivamente al menos es lo que me está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces así es como se define algebraicamente, o una forma de definir algebraicamente el espacio tangente, pero si ustedes recuerdan, en su curso de esquemas, cuando definimos la dimensión, pues no se definía así, pero esta es como la idea geométrica. Ahora hay que ver que eso coincide realmente con lo que como la fórmula que se definió. Entonces, para eso yo necesitaría hacer un conjunto de definiciones más para poder llegar a eso, pero lo vamos a ver rápidamente, aunque se ha mencionado. Entonces, nuevamente, si ves una hipersuperficie del espacio afín, es decir, f está dado por el cero de un único polinomio, entonces sabemos que la dimensión de B es igual a n-1, salvo completar la demostración que dijimos hace ratito, sabemos eso. Entonces, si yo me tomo la matriz jacobiana, en este caso la matriz jacobiana es ni más ni menos que el gradiente de la función, porque es la parcial de f respecto a x1 evaluado en p, la parcial de f respecto a x2 evaluado en p, ¿verdad? Entonces me queda el gradiente, y ustedes saben que el gradiente es pues, perpendicular al espacio, ¿no? Entonces, así que si yo me tomo un punto P en B, este va a ser no singular, si solamente si el gradiente es distinto a cero, pues porque para que sea no singular yo lo que requiero es que el rango de esta matriz sea exactamente igual a 1, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a ser el rango de esta matriz igual a 1? Pues solamente, o cuando va a ser distinto de 1, pues solamente cuando todos son 0, ¿verdad? Entonces, la no singularidad en este caso es equivalente a decir que en un punto P es que las derivas parciales no se anulen en el punto P. Entonces, o decir que es suave en un punto P es equivalente a decir que las derivas parciales en este punto no se anulan todas simultáneamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso coincide con lo que hemos aprendido de cálculo, ¿verdad? Claramente. Ok, entonces ahí está la nota singular. Entonces, notemos que los puntos singulares. Los puntos singulares de una variedad que vamos a denotar por B-sing, por singulares, es el conjunto de ceros comunes del ideal que está generado por las derivadas parciales de f respecto de x ¿no? Y además el polinomio f. O sea, son básicamente puntos que están en B, eso quiere decir que son ceros de f, pero que además son ceros de las derivadas parciales. Entonces, este ideal, pues recuerden que es la suma, es ni más ni menos el ideal generado por ambas, ¿no? O sea, el ideal generado por la derivada parcial de f respecto a x y todas ellas, y f, ¿no? Entonces, este vuelve a ser un conjunto algebraico, ¿verdad? Los puntos singulares vuelve a ser un conjunto algebraico que se puede localizar de esta manera, como los ceros comunes de las derivadas parciales y de f. En el caso, por supuesto, que tengo una hipersuperficie, pero también se puede ver que es un conjunto algebraico en el caso general, porque ahora voy a estar agregándole más polinomios, ¿no? O los polinomios que van a terminar por los menores de la matriz, ¿no? Si yo quiero que sea de rango más chiquito, pues me tengo que fijar en ciertos menores, pero a fin de cuentas son polinomios, son determinantes, por lo tanto son polinomios, ¿no? Entonces también los puntos singulares de cualquier variedad algebraica vuelve a ser un conjunto algebraico, vuelve a ser ceros de polinomios. Ok, entonces vamos a calcular algunos ejemplos, hacer unos ejercicios. Entonces, se los voy a poner a ustedes para que ahorita los calculen, de dos casos. Entonces, vamos a encontrar los puntos singulares de estos dos polinomios. Entonces, a ver, cuando alguien intente el A, alguien intente el B, y entonces el primero que tenga el A me dice, y el que tenga el B me dice, para que lo ponga. ¿Quién hace el A? ¿Quién hace el A? ¿Quién hace el B? Son tres, o sea que va a haber uno que haga los dos, no importa, a ver. Ya va. Ok, ¿quién hace el B?
Hay algo al B. Perfecto. Entonces ya saben lo que hay que hacer. Pues hay que encontrar los puntos que sean ceros comunes de este polinomio y de las derivadas parciales. ¿No? Ya, no hay más. Nada más que aquí no estoy dando los polinomios tal cual, ¿verdad? Estoy dándolos como una igualdad. O sea, porque estoy diciendo que el conjunto de puntos x y tales que cumplen que y cuadrada es igual a x cúbica más x, pero es lo mismo que decir que son ceros del polinomio y cuadrada menos x cúbica menos x. Entonces el polinomio en realidad es y cuadrada menos x cúbica menos x. Todo bueno. ¿Siguen viendo la pantalla o no? Sí, sí se ve, sí se ve. Es que le puse stop, pero le puse pausa, pero no sé si le estoy poniendo pausa a la grabación o pausa a la pantalla que estoy compartiendo. Bien, en lo que piensan me va a hacer un cafecito. No se tarde. ¿Listo? Está fácil, chavos. Está fácil, no se tarden tanto. Creo que yo ya. Ok, entonces, voy a empezar a grabar otra vez. Y entonces, a ver, existe la posibilidad de anotar, de hacer anotaciones en la pantalla. Entonces ya puse, a ver, entonces a ver si puedes hacer anotaciones tú. Allá arriba, si tú le pones allí, dice annotate, y a ver si puedes anotar. A ver. A ver si no es muy difícil. Audio participante. ¿En qué parte? No encuentro la parte esta. Sí. No, en la parte negra no se ve. Así, ¿no? No, no puedo. Ah, ya creo que dice solicitar anotación. Ajá, eso. Approve. Listo. Ah, ok. No, entonces, bueno, en este caso sí hay puntos singulares solo cuando el gradiente de f de p es cero, ¿no? Ajá. Entonces, pues simplemente calculo el gradiente, que en este caso sería menos. Uy, está difícil. Ujú. X Esto es X cuadrado cuadrada. menos 2x, ¿no? Ajá. Y aquí nada más dos veces y. Y 2Y. Ajá. Entonces, simplemente es igualar y resolver las ecuaciones, ¿no? Igual a cero, Pero, bueno, gradiente de f. Entonces, pues, ajá. ¿no? Igual a cero. Igual había que escribirlo como renglón, pero bueno, no importa, ¿no? Es lo mismo. Ah, es verdad, es verdad. Ujú. Entonces, nada más dio como que dos resultados, ¿no? El 0, 0. Ajá. 0, 0.
Y el menos 2 tercios. Menos 2 tercios, 0. Y esos son los ceros del gradiente. Sí. Ok. Pero, ¿y ya? ¿Acabamos? También hay que calcular cuando f es 0, ¿no? Exacto, o sea, tiene que ser ceros del gradiente y ceros de f, ¿no? Porque tiene que ser un punto en la variedad. Entonces hay que corroborar que esos puntos viven en la variedad. Entonces, por ejemplo, el 0, 0 claramente vive en la variedad porque satisface la ecuación original, pero aquí la pregunta es si el otro también vive en la variedad. Si el menos 2 tercios, coma 0 también vive en la variedad. Entonces sería una cosa que hay que verificar, ¿verdad? Ok. Y entonces la impresión es que no, porque menos 2 tercios al cubo Sí. me queda menos 8/27 más no sé qué al cuadrado, y eso se me hace que no es 0. No, porque de hecho, si te fijas, yo puedo factorizar el polinomio y cuadrado es igual a x cúbica más x cuadrada por x cuadrada por x más 1. ¿De Sí. acuerdo? Y entonces, como y es 0, entonces los ceros como y es 0, me estoy diciendo que y es 0, entonces el otro punto x tendría que ser un 0 del polinomio x cúbica más x cuadrado, del polinomio x cuadrado por x más 1. Y se ve que el único 0 que tiene es el 0. No tiene otro 0. Entonces es importante esto que sucedió porque es algo que comúnmente pasa, que se olvidan de verificar que los puntos estén en la variedad. Y entonces realmente lo que estaríamos concluyendo es que esta ecuación es singular, ¿verdad? Esta ecuación es singular, pero tiene un único punto singular en el origen. Un único punto singular en el origen, en el 0, 0. Este punto no es un punto en la variedad, entonces no es un punto singular. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay otra cosa interesante que salió, es que si yo derivo directamente esta ecuación, a ver, no sé si cabe aquí, fíjense, lo voy a hacer. Y como también se tiene que satisfacer la ecuación de arriba, esto me quisiera decir que 2y tendría que ser igual a 3x cuadrada más 2x, ¿verdad? Para que, como se satisface ecuación, la derivada parcial respecto a y esto igual a 0, o sea, todo tendría que ser igual a 0. Entonces, de aquí se ve claramente que la y tiene que ser 0 y que los puntos para que esta ecuación tenga solución tiene que ser un 0 de este polinomio, o sea, tiene que ser un 0 de la derivada del polinomio en x, ¿no? Entonces, es decir, que los puntos singulares van a ser los puntos en donde y es 0, en este caso, y que además es un 0 del polinomio que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces serían los puntos singulares. Entonces, de hecho, esto también se puede aplicar para el caso que está haciendo Jorge o que hizo Jorge. Entonces, Jorge, a Sí, ver sí. tú. Pues sucede algo muy similar, o sea, por ejemplo, bueno, ahí la derivada, uy, no sé si puedo escribir. A ver si tú puedes escribir, si no escribo yo. A ver, dime la derivada que te queda. La derivada, pues, respecto de y es 2y. Ya te di chance para que puedas escribir. A ver, uy, Ahí bueno, está. entonces queda 2y, Ajá. esto tiene que ser igual a 0, y el otro queda, queda menos 3x cuadrada. Bueno, arriba se ve pues, que la única posible es que y sea igual a 0. Ajá. Entonces, si el otro queda menos Menos 3 3x cuadrada, cuadrado. menos 1. Ajá. Menos 1, esto es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Ujú. Pero, por ejemplo, yo también hice el análisis que hizo acá, que, por ejemplo, bueno, para que se cumplan las tres ecuaciones, que sería la original y las derivadas parciales, pues la única forma es que y sea 0. Ujú. Pero si y es 0, la original me dice que el 0 pues, tiene que ser igual a x cúbica más x. Ujú. Y para que A los menos únicos... 3x cuadrado menos 1 igual a 0. Ajá. Ujú. Sí, sí, bueno, sí, primero es ese, ¿no? Entonces, y es 0, entonces la de arriba tiene que ser que x cúbica más x tiene que ser 0, y de esta ecuación los únicos ceros son 0 más 1 y menos 1, Ujú. de la original. Pero abajo, por ejemplo, con el menos 3x cuadrado menos 1, pues queda menos, o sea, que queda x cuadrado igual a menos 1 tercio. Y pues bueno, ninguno de las x que yo estoy encontrando, ni el 0, ni el 1, ni el menos 1, cumplen la última ecuación. Exacto, cumple la ecuación de B. Entonces, Sí. a pesar de que las derivadas parciales o el gradiente sí tiene ceros, ¿verdad? Sí puedo encontrar que va a ser la raíz cuadrada de 1 tercio más o menos la raíz cuadrada de 1 tercio, ¿verdad? Y 0, y con y igual a 0, o sea, x menos más menos la raíz cuadrada de 1 tercio y 0. Esos puntos no son puntos de la variedad, ¿sí lo ven? No satisfacen la ecuación de la variedad. Entonces, lo que está diciendo Jorge es que esta ecuación no tiene, o esta variedad
no tiene puntos singulares. Si yo hiciera lo mismo que hicimos con Carlos, entonces lo que yo tendría que tener es que la derivada respecto de y, o sea, 2y, tendría que ser igual a la derivada de esta cosa, 3x cuadrada más 1, y esto igual a 0, ¿no? Para que sea un 0 común. Entonces me dice que tendría que ser un 0 de, o sea, como y tiene que ser 0, entonces tendría que ser y igual a 0 y tomarme un 0 de esta cosa, ¿verdad? Pero este 0 de esta cosa, cuando yo encuentro me da que no es un 0 no es un 0 original de la ecuación que yo estoy teniendo aquí, ¿verdad? Aquí como ejercicio, a ver, déjame ponérselo como ejercicio. Si yo tengo una ecuación de la forma y cuadrada igual a f de x, entonces los puntos singulares son dados por x igual a las raíces dobles o múltiples. Las raíces, o sea, las raíces con multiplicidad mayor que 1. Las raíces múltiples de f y y igual a 0. O sea, las únicas puntos singulares son dados por las raíces múltiples de f. Por lo tanto, si el polinomio f de x no tiene raíces múltiples, entonces es suave. ¿De acuerdo? Entonces, y no es difícil darse cuenta, ¿verdad? Porque justamente hago lo que estoy haciendo. Hago 2, la derivada, me queda 2y igual a f' de x. Y entonces, si tiene que ser un 0, como y tiene que ser 0, entonces los ceros de la derivada y los ceros de f de x, o sea, los puntos singulares serían ceros, en la coordenada de x sería 0 de la derivada y 0 de f de x. Es decir, que es una raíz múltiple, ¿verdad? Una raíz múltiple exactamente del polinomio f. ¿Sí lo ven? Sí, entonces los únicos puntos singulares se encuentran en la coordenada de x en raíces múltiples de f y y igual a 0, ¿no? Por el mismo argumento. O sea, ese está el ejercicio. ¿Ok? Entonces, como ven, no era difícil, pero era cosa de... Y ahora déjame ver cómo le hago para quitar las anotaciones. Ah, ya sé que va. Está práctico esto, ¿verdad? Que puedan anotar ahí directamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Entonces, esta técnica también es útil, ¿verdad? En vez de tomarse el gradiente tal cual, así tan explícito, pueden agarrar la ecuación y derivarla, ¿no? Tal cual, ¿no? Y la derivada se tiene que preservar, ¿no? Sí, se tiene que preservar la igualdad. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular puntos singulares al menos de hipersuperficies, ¿no? Más o menos esta es la idea, y bueno, en el caso general hay que buscar el rango. Nosotros vamos a trabajar con curvas, entonces, y con curvas planas, entonces de hecho lo único que nos va a interesar van a ser pues hipersuperficie de esta cosa, ¿no? Entonces ahora... Profe, Luis tenía, bueno, Luis ya se fue, pero tenía una pregunta que dice, ¿existe una caracterización de la no singularidad en términos de formas diferenciales? Claro, claro, sí, claro. Ok. Pero eso más adelante, por supuesto que existe una caracterización en términos de formas diferenciales, que tiene que ver con aunque el módulo de formas diferenciales sea libre. El módulo de formas diferenciales de Keller tiene que ser libre. El módulo libre. Ok. Y de hecho, pues también en términos del espacio tangente y de muchas cosas, ¿no? Ahí va a ser suave en un punto si solamente si la dimensión del espacio tangente es igual a la dimensión. De hecho, la dimensión del espacio cotangente es igual a la dimensión de la variedad, como debería suceder, etcétera, ¿no? De hecho, es lo que vamos a ver ahorita un poco. En eso. Entonces, fíjense, vamos a tomarnos un punto en P y vamos a definir el ideal de P en el anillo de polinomios con coeficientes de la cerradura algebraica, justamente como el conjunto de polinomios que se anulan en ese punto. Entonces, el ideal de P. Entonces, no es difícil ver que este ideal es un ideal maximal y que, de hecho, el cociente de MP con MP cuadrada es un K barra espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, esto les debe recordar nuevamente el anillo, al ideal de un punto, ¿verdad? El ideal asociado a un punto. Sí, cuando me tomo un punto que correspondía a un ideal maximal, un punto cerrado, entonces yo me tomaba el ideal, en este caso me tomaba en el anillo local, pero aquí lo estamos tomando justamente en el anillo de coordenadas, ¿no? Me tomo el anillo de coordenadas, el conjunto de todos los polinomios que se anulan en P. Entonces esta cosa es fácil ver que es un ideal maximal y ver que el cociente es un K espacio vectorial de dimensión finita. Entonces los dejo de naranja. Es muy importante que se den cuenta que es un ideal maximal y que de hecho en el teoría de esquemas, ¿no? Este ideal maximal debería corresponder a un punto cerrado. ¿Y qué es el punto cerrado al que corresponde? Pues exactamente este P, al conjunto de elementos, al punto P que es el cero de todos los polinomios que están en ese ideal, ¿no? Sí, en ese ideal maximal. Ok, entonces, de hecho, entonces nosotros podemos ver que la dimensión
vamos a demostrar que esto va a ser suave si solamente sí, o sea, demuestra si la dimensión de este K espacio vectorial, de este K barra espacio vectorial es exactamente igual a la dimensión de B. Entonces, se tiene esta igualdad si solamente ese punto P es un punto suave, un punto no singular. ¿De acuerdo? Es un punto suave. Fíjense que MP módulo MP cuadrado realmente es el espacio cotangente de la variedad. No es el espacio tangente, pero es el espacio cotangente, es el espacio dual al espacio tangente. Es el espacio dual. MP son como todas las funciones que se anulan en P. Si yo hiciera como la expansión de Taylor de una función, la expansión de Taylor alrededor de P de una función, entonces MP, módulo MP cuadrado, estoy matando como los términos de grado mayor, de grado 2. Entonces me pega como la parte lineal, ¿no? Son como los funcionales lineales. Entonces, MP módulo MP cuadrado me caen como los funcionales lineales en P. Los funcionales lineales en P. Y entonces el espacio de funcionales lineales es ni más ni menos el espacio dual del espacio tangente. ¿De acuerdo? O sea, el espacio dual del espacio tangente de un espacio vectorial son los funcionales lineales. Entonces son los funcionales lineales en P. Entonces, esta es la dimensión del espacio dual al espacio tangente, pero el espacio dual es isomorfo, o sea, no canónicamente al espacio tangente, entonces por lo tanto deberían tener la misma dimensión. Entonces lo que me está diciendo aquí realmente es que va a ser un punto no singular si la dimensión del espacio tangente en ese punto es exactamente la dimensión de B, ¿no? En fin de cuentas, entonces ese es el argumento, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, pero en esquemas así definíamos justamente el espacio cotangente, como MP módulo MP cuadrado, ¿no? Cuando MP era el ideal asociado a un punto concreto. ¿Sí? Me tomó un punto, me tomaba su anillo local, me tomaba el ideal maximal del anillo local y lo dividía en módulos cuadrados, eso me daba un K barra espacio vectorial y ese es el espacio cotangente. ¿No? Es lo que está pasando aquí. Esa demostración no lo vamos a hacer, simplemente se las dejo que la revisen, que la piensen. Esa es una cosa clásica que viene en todos los libros de geometría algebraica, pero prefiero que la utilicemos o que la aprendan a utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver en los ejemplos anteriores qué pasa si me tomo el punto 00, ¿no? Que ya habíamos visto que en algún caso era un punto singular y en el otro caso es suave, ¿verdad? Es un punto suave. Entonces ya sé lo que tengo que esperar, pero lo que quiero es calcular la dimensión ahora calculando justamente MP módulo MP cuadrado y ver que de hecho coincide con las dimensiones de las variedades. Que la dimensión de esta variedad en cada caso es 1, ¿verdad? Porque son hipersuperficies de dimensión n-1, pero n es 2, entonces la dimensión es 1. De hecho son curvas, ¿verdad? Deberían de ser curvas. Y podría dibujarlas, a ver si ahorita las dibujamos, ¿no? Entonces las variedades o los conjuntos algebraicos eran variedades de la y cuadrada igual a x cúbica más x y b cuadrada igual a y cuadrada por x igual a x cúbica más x cuadrada. Entonces lo que yo tengo que calcular es quién es MP. Entonces, MP, el conjunto de polinomios que se anulan en P, es lo mismo que tomarme como el kernel del morfismo de evaluación. Y de hecho eso les da un hint para demostrar que por qué es un ideal maximal. Si me tomo el morfismo de evaluación de las funciones regulares a K barra, de tal manera que F lo manda a F evaluado en P, en este caso es F evaluado en el 0,0. Entonces el núcleo es justamente ese ideal. Y como este morfismo es suprayectivo y bla, 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 entonces es fácil ver que por lo tanto tiene que ser un ideal maximal porque me da su imagen isomorfo un campo. Entonces tiene que ser primo y además maximal. El cosine tiene que ser isomorfo a su imagen, entonces es un ideal maximal. Entonces es fácil ver que el ideal es el kernel de este morfismo, ¿no? Y entonces, de hecho, no es tampoco difícil ver que entonces MP, este ideal, es generado pues, por las clases de X y por la clase de Y, ¿no? El ideal de esta variedad, o sea, el kernel de este es justamente el ideal generado por la clase de X y por la clase de Y. Claramente la clase de X va a dar al 0, claramente la clase de Y va a dar al 0, y el ideal generado por la clase de X y la clase de Y es un ideal que va a dar al 0, que se anula cuando yo lo evalúo todo el polinomio cuando yo lo evalúo en el 0,0 me da 0, y este es un ideal maximal, entonces este tiene que ser el núcleo, no hay más, ¿no? Este tiene que ser el núcleo de esa cosa, entonces el MP, ese es. Ahora, la cosa es quién es MP cuadrado. Bueno, pues es un ideal generado por dos generadores, entonces MP cuadrado, esto está generado por los productos de los generadores, ¿verdad? Sí, eso es algo que ya saben, yo tengo un ideal generado por dos elementos, entonces el cuadrado está generado por los productos de los elementos. Entonces me queda x cuadrada y cuadrada. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo hago MP módulo MP cuadrada? Que es lo que yo quería y verlo como K espacio vectorial. Entonces, básicamente es tomarme la clase de X módulo X cuadrada más XY más Y cuadrada y la clase de Y módulo eso, pero tomando en cuenta que son puntos, o que la clase de X y la clase de Y pues, satisfacen también esta relación, ¿verdad? Esta relación. En particular, si yo tomo clases de aquí, la clase módulo ideal, me va a quedar que la clase de y al cuadrado, la clase de y al cuadrado es igual a la clase de x al cuadrado más la clase de x más la clase de x. Entonces, en particular, va a poder despejar la clase de x. Y entonces, si yo despejo la clase de x en esta ecuación,
que estoy obteniendo, entonces yo me puedo dar fácilmente cuenta que el MP módulo MP cuadrado está generado solamente por Y, porque la clase de X sería la clase de Y cuadrado menos la clase de X cúbica, pero la clase de Y cuadrado menos la clase de X cúbica claramente vive en MP al cuadrado, ¿verdad? Pues porque es Y cuadrado y X cúbica que es X cuadrado por X, o sea, vive en el ideal generado por esto, vive en MP cuadrado. Entonces quiere decir que la clase de X se me cancela módulo MP cuadrado, ¿sí lo ve? Y entonces eso quiere decir que, y la clase de Y sobrevive, ¿verdad? La clase de Y la clase de Y, esta clase de Y no se anula a nadie. Entonces MP módulo MP cuadrado como K barra espacio vectorial solamente está generado por la clase de Y. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que MP módulo MP cuadrada tiene dimensión 1 como K barra espacio vectorial. ¿Sí lo ve? ¿Sí? Y entonces, si yo lo hago ahora para P2, para MP2, me queda que aquí no se me cancela. En este caso, yo me fijo que es esta la ecuación. Yo no puedo despejar X y no puedo despejar Y. Entonces, la clase de X y la clase de Y módulo MP cuadrada me siguen quedando términos linealmente independientes sobre K bar. Entonces, aquí el cociente, en el caso de B2, me queda que tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Pues que en el caso 1 es suave, es no singular, porque justamente la dimensión es igual a la dimensión de la variedad, que tiene dimensión 1. Pero en el caso 2, este espacio tangente tiene dimensión 2, que es más grande que la dimensión de la variedad. Entonces, por lo tanto, no son iguales. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que ese punto P no es un punto suave. ¿De acuerdo? Sí, el punto P no es un punto suave porque no coinciden las dimensiones. Entonces, la dimensión del espacio cotangente, de hecho, es más grande. ¿Sí? ¿Y se ve? Y entonces es lo que pasa en general con los puntos singulares, que el espacio tangente es más grande. Ahora sí, valdría la pena hacer un dibujito de las curvas. A ver, no sé cómo lo puedo hacer para hacer un dibujito de las curvas. Aquí, ¿no? Entonces aquí a lo mejor, fíjense cómo aquí, a lo mejor aquí conviene factorizar, ¿verdad? Este polinomio me queda x por x cuadrada más 1. Y si factorizo, más todavía, me queda que es x por x más y por x menos y. O sea, tiene tres raíces distintas. Pero yo solamente puedo dibujar la parte real, ¿verdad? Entonces, como es y cuadrado, yo sé que es simétrico respecto al eje y, es simétrico respecto al eje y además solamente tiene una única raíz real, ¿verdad? En el cero. Entonces aquí de entrada ya sé que la curva o la gráfica de esta cosa pues tendría que ser una cosa, aquí es una cúbica que tiene cero como raíz y entonces y las otras dos raíces son complejas. Entonces se vería una cosa como esta, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿ya claro? Entonces aquí el espacio tangente incluso tiene dimensión 1, que es la recta tangente en el 0, 0. Entonces vamos a ver en este caso. En este caso, si hago la factorización, me queda x cuadrada este, por x más 1. Entonces, ¿qué? Entonces veo que tengo tres raíces, pero tengo una raíz doble, ¿verdad? Tengo el menos 1 como raíz y luego el 0 como raíz doble. Entonces, eso quiere decir que el menos 1 es una raíz, entonces la curva pasa por aquí. La curva pasa por aquí, pero en el 0 tengo una raíz doble. Entonces, eso ya me hace pensar que la curva va a ser un nodo. ¿Sí? Tengo una raíz doble. Y de hecho el espacio cotangente o el espacio tangente va a tener dimensión 2 porque aquí si me fijo en el espacio tangente, lo que se llama el cono tangente realmente estará generado por estas dos rectas, o sea, las dos rectas tangentes en el nodo. Y el espacio generado por los vectores tangentes, dos vectores tangentes linealmente independientes que están en el cono tangente, me generan todo a dos, digo, todo el plano. ¿Verdad? Entonces el espacio tangente o el cono tangente tiene dimensión 2, por lo tanto el espacio cotangente también tiene dimensión 2, se ve, ¿no? Son las duales, ¿no? Las nociones duales. Entonces aquí es porque tengo un tache, tengo dos vectores tangentes linealmente independientes. Entonces también voy a tener dos vectores cotangentes linealmente independientes. ¿Sí? Este, sí. Entonces así se ven los dibujitos de estas cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como los ceros de ese polinomio me ayudan. Estos ya son ejemplos de cúbicas. El primero es un ejemplo de una curva elíptica, el segundo es una cúbica nodal, que no es una curva elíptica justamente porque no es suave. Las curvas elípticas son las curvas cúbicas planas, que son suaves. ¿Ok? Ya casi acabamos. Entonces vamos por esta definición. Entonces AP, un punto en B, definimos el ideal, esto ya lo hicimos, definimos el espacio vectorial, esto ya lo hicimos, y ya calculamos los puntos singulares y bla, bla. Ok, esto ya lo hicimos. Entonces lo que sigue era definir el anillo local de B en el punto P, y entonces justamente el anillo local va a ser la localización del anillo de coordenadas geométrico en el ideal justamente MP que acabamos de definir, que es un ideal maximal.
Entonces la localización se puede entender como el conjunto de todas las funciones racionales, es decir, que son cocientes de dos polinomios regulares, pero de tal manera que se pueden evaluar en el punto P, o sea que el denominador en el punto P es distinto de cero. Ustedes pueden ver que esto es ni más ni menos la localización respecto a este ideal primo, ¿verdad? Recuerden que la localización respecto a un ideal primo es realmente la localización respecto al complemento, o sea, el conjunto multiplicativo es el complemento del ideal, pero ¿quién es el complemento del ideal? Pues son todos los polinomios o todas las funciones regulares que no se anulan en P, ¿no? Entonces ya me queda de aquí el cociente, tal cual, este cociente que estoy escribiendo, y en este caso, pues, la localización se puede encajar dentro de K de B, claro, o sea, del campo de funciones racionales de la variedad, ¿no? Entonces me queda que esta es la localización. Entonces aquí lo que les pongo es que notar que para que una función f en K de B, o sea que las funciones f en este anillo local yo las puedo evaluar en el punto P justamente porque está bien definida, o sea porque en el denominador no se anula, y entonces por lo que podemos decir que los elementos en este anillo local son como las funciones racionales que se evalúan en P, y esto se llaman las funciones regulares, ¿no? Son las funciones, se pueden evaluar o son funciones regulares en el punto P. Entonces este anillo local son las funciones racionales que se pueden evaluar en P, o en otras palabras, se le llaman las funciones regulares, ¿no? Que es la localización, regulares en P, ¿sí? Las funciones regulares en P, las que se pueden evaluar en P, ¿ok? Entonces lo que seguiría ahora es definir curvas planas afines. Y entonces aquí hay como dos nociones, o nuevamente dos acercamientos a definir lo que es una curva plana. Entonces las curvas planas en principio van a ser variedades de dimensión 1. Todas las variedades de dimensión 1 van a ser curvas, ¿no? Y las curvas planas van a ser variedades de dimensión 1 dentro del espacio afín de dimensión 2. O sea, todos los conjuntos algebraicos del espacio afín de dimensión 2 que están dados por el cero de un polinomio irreducible en las algebras algebraicas, ¿no? O sea, las variedades algebraicas. Sin embargo, algunos autores, como Milner, relajan un poquito esta noción y permiten que sean simplemente como conjuntos algebraicos generados por un único polinomio, o sea, que el ideal de la variedad esté generado por un único polinomio, pero le piden, sin embargo, que ese polinomio no se repita varias veces, ¿no? O sea, que ese polinomio sea libre de cuadrados, o que su factorización en primos o en irreducibles de ese polinomio no tenga factores irreducibles repetidos. Entonces, son distintos acercamientos, pero básicamente la idea es más o menos la misma. A fin de cuentas, todo depende de lo que llame uno variedad o lo que simplemente siempre uno se va a centrar en estudio de curvas en el caso irreducible, ¿no? Ok, entonces, nada más para tenerlo como claro, entonces una curva plana va a ser una variedad C, tal manera que el ideal de la variedad está dado por un único elemento. Es decir, es una hipersuperficie de A2 de dimensión 1, ¿verdad? Es una variedad. Entonces, nada más tomar en cuenta que en este contexto, cuando yo estoy hablando de variedades, estoy suponiendo que el ideal es primo. Pero si el ideal es primo, entonces quiere decir que ese polinomio f es irreducible, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto sería así la definición de curva plana. Pero repito, Milne, por ejemplo, no le pide el hecho de que sea una variable, le dice que es un conjunto algebraico dado por un único cero de un único polinomio, pero le pone la condición extra de que ese polinomio, cuando lo factorice en irreducibles, no tenga factores repetidos, o sea, que sea como libre de cuadrados, ¿ve? O sea, que todos los factores irreducibles sean distintos, por algunas razones que luego va a estudiar más adelante, y eso va a tener que ver con cuando lo pienso en términos de esquemas, que sea reducido, ¿verdad? Que no tenga elementos ni potentes del anillo de coordenadas, ¿no? Porque si tuviera factores irreducibles repetidos, por ejemplo el cuadrado, cuando hago el cociente módulo f, el factor SFI al cuadrado me da 0, o sea, sí tiene elementos nilpotentes, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de que sea reducido, lo que le llamamos que sea reducido, entonces yo necesito que no tenga factores irreducibles repetidos. Pero bueno, entonces esa es una curva, ¿no? Entonces esto también se le va a llamar una curva. En general, una curva es una variedad de dimensión 1, como les había dicho, ahí no ocupo la dimensión 1. Y entonces, como la unidad de C está generada por un ideal, entonces también vamos a denotar a la curva C como CF, haciendo referencia al polinomio que la define. Entonces, CF es el conjunto de ceros de un único polinomio, en este contexto, repito, como un polinomio irreducible. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, si CF está definida, si la curva dada por F está definida sobre K, es decir, si F lo puedo expresar como un polinomio con coeficientes en K, entonces decimos que mi curva, entonces decimos que mi curva es irreducible sobre K, si F es irreducible. Fíjense, aquí les puse esta definición por el contexto de Milne, donde no estoy suponiendo que es una variedad.
Porque cuando esta es una variedad, entonces automáticamente es irreducible, ¿verdad? Entonces automáticamente. Pero en el contexto de Milne, cuando me tomo simplemente como un conjunto algebraico dado por los ceros de un único polinomio, entonces vamos a decir que es irreducible si f es irreducible. Entonces en el contexto de Milne, las variedades además son estas curvas que además son irreducibles y que no irreducidas, es decir, que no tienen nilpotentes, que su campo de funciones no tiene nilpotentes, ¿no? Y entonces notar que esta definición la voy a poder hacer, de hecho, para cualquier extensión de K que esté dentro de la cerradura algebraica, para cualquier extensión algebraica de K, ¿no? Yo voy a poder definir que mi curva va a estar definida sobre L y voy a decir que va a ser irreducible sobre L si el polinomio sobre L es irreducible. Entonces ya habíamos visto básicamente ejemplos donde eso no pasaba, ¿verdad? Donde no siempre pasa que sea irreducible sobre un campo base y que sobre las extensiones. Entonces vamos a decir que f o la curva es geométricamente irreducible si la curva es irreducible sobre la cerradura algebraica. Es decir, si f es irreducible sobre la cerradura algebraica tal cual, ¿no? Entonces el ejemplo que ya les había enseñado es, por ejemplo, considerar la curva dada por x cuadrada menos 2y, que es irreducible sobre los racionales, pero no es geométricamente irreducible. Les había dicho yo hace rato, esta cosa no es una variedad sobre la cerradura algebraica de los racionales, porque el ideal de la variedad no es irreducible, no es primo, ¿verdad? Pero entonces en el contexto de Milne, esto sería una curva algebraica, ¿verdad? Es un conjunto algebraico que resulta ser una variedad algebraica respecto a los racionales, pero que no es una variedad algebraica geométrica, no es geométricamente una variedad algebraica, pues nada más porque no es irreducible. Pues de hecho el polinomio que me define a esta curva sobre la cerradura algebraica de los racionales está dado en dos cachitos, entonces no es una curva geométrica, ¿no? No es geométricamente irreducible en este sentido, ¿ok? Entonces, otro ejemplo muy característico es cuando justamente consideramos característica del campo positiva. Entonces, recuerden que en característica del campo positiva se tiene este tipo de igualdades, como que x más y elevado a la p es igual a x a la p más y a la p, ¿no? Se tiene esta condición. Entonces, supongamos que K no es perfecto. Recuerden que un campo perfecto, un campo que no sea perfecto necesariamente es un campo de característica positiva y donde el automorfismo de Frobenius es un isomorfismo. No es un isomorfismo. En particular, no es suprayectivo. Eso quiere decir que si el campo no es perfecto, no todo elemento es una raíz pésima, ¿verdad? O sea, hay elementos que no son raíces pésimas. Entonces, si me tomo un campo que no es perfecto, entonces ya sé que la característica es positiva y va a existir un elemento de tal manera que A no es una potencia de P. Entonces, pero sin embargo, en la cerradura algebraica sé que sí existe un elemento alfa, de tal manera que alfa a la P es igual a A. O sea, no existe un elemento alfa en K, de tal manera que satisfaga esta ecuación, pero en la cerradura algebraica por supuesto que existe, ¿no? Entonces, en K no existe justamente porque no es perfecto, pero en la cerradura algebraica sí existe porque es algebraicamente cerrado. La cerradura algebraica siempre es perfecta, por cierto. Entonces, si yo considero el polinomio, por ejemplo, el polinomio de x a la p más a por y a la p, resulta que este polinomio es irreducible sobre el anillo de polinomios con coeficientes en k, no lo voy a poder factorizar, ¿sí? Sin embargo, cuando es irreducible sobre K, pero no es irreducible sobre la cerradura algebraica, porque de hecho, sobre la cerradura algebraica, este polinomio se factoriza como x más alfa y a la p, por justamente la propiedad que les escribí aquí arriba, ¿verdad? Si yo distribuyo, me queda x a la p por alfa a la p y me queda a por p, me queda este polinomio. Entonces, este polinomio no es irreducible. Entonces, fíjense como este polinomio, que es irreducible sobre K, cuando me voy a la cerradura algebraica, se factoriza completamente como una potencia de P. Es un único polinomio lineal elevado a la P. Entonces, por ejemplo, este cuate no es reducido, ¿verdad? O sea, es decir, no cumpliría el criterio de que, a pesar de que es irreducible sobre K, no es irreducible en la cerradura algebraica, pero más allá que no sea irreducible sobre la cerradura algebraica, en la cerradura algebraica es la potencia de un único polinomio. No podría ser reducido tampoco, ¿no? Es decir, el anillo si hago K de B módulo F, entonces la cerradura algebraica tiene elementos nilpotentes y justamente X más alfa Y es un elemento nilpotente en el anillo de coordenadas de la variedad sobre la cerradura algebraica. ¿Sí? Y grado de nilpotencia igual a P. ¿De acuerdo? Entonces, así que el ideal de B no determina una curva algebraica en el sentido de mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces finalmente, si yo tengo que, en el sentido de Milne, nuevamente como conjunto algebraico, y si tengo que mi polinomio f se factoriza como, es su descomposición irreducible como f1 por fm, la condición que yo le estoy poniendo es que los f1 hasta los fm sean todos distintos, ¿verdad? Si son todos distintos, entonces esa sí es una curva algebraica, en el sentido de Milne,
¿no? Y entonces lo que yo voy a tener en este caso es que CF, de hecho, se va a descomponer como una unión de CF1, unión CF2, unión CFM, ¿verdad? Entonces decimos que esta curva se descompone como curvas irreducibles. Ahora sí, cada una de estas ya es una variedad, o es irreducible, voy a poner. O sea que toda curva algebraica en el sentido de Milne se descompone como una unión finita de curvas algebraicas irreducibles. Y entonces a cada una de estas se les llama la componente o componente irreducible de la curva algebraica de Ceph, ¿no? O en los términos que estamos hablando, ahora sí estos son variedades. Toda curva algebraica se puede descomponer como una unión de variedades irreducibles de dimensión 1, o sea, de curvas algebraicas en el sentido de algunos otros autores como Silverman. Sí, bueno, aquí nos vamos a quedar, pero les quería enseñar esta como doble interpretación, porque si ustedes empiezan a leer el libro de Milne, entonces van a encontrarse con que Milne es un poco más relajado en la definición de curva algebraica. Pero a fin de cuentas, el hecho de que toda curva la puedes componer como curvas algebraicas irreducibles, o sea, las que ya llamamos variedades en este caso, me va a llevar a que yo solamente tenga que estudiar curvas algebraicas irreducibles, o sea, variedades, porque pues las demás va a ser. Entonces, a fin de cuentas, voy a llegar a lo mismo, estoy estudiando lo mismo como objetos, ¿no? Nos vamos a concentrar nosotros en estudiar las curvas algebraicas irreducibles, ¿no? Las componentes irreducibles de la curva algebraica. ¿De acuerdo? Ok. La clase que sigue vamos a empezar a ver variedades proyectivas y curvas algebraicas proyectivas. Por eso es que aquí les decíamos variedades afines, ¿no? O curvas algebraicas afines, porque existe una versión proyectiva. Entonces, la siguiente clase empezamos con las proyectivas y curvas algebraicas proyectivas, y ya luego nos centraremos en estudiar las cúbicas y lo que representa a partir de las curvas elípticas. ¿Ok? Entonces, un repasito, seguimos un repasito de geometría algebraica clásica. ¿Alguna duda? Todo correcto. Paro la grabación. Déjenme detener aquí y stop. Entonces, ¿ya no hay duda? No, todo bien, todo bien.